Un saludo muy cordial en este momento en que retomamos las clases en este segundo ciclo del primer término. Vamos a ponernos un poquito en el entorno de lo que hemos venido hablando, desde la cosmovisión, el conocimiento de la realidad. Hemos visto cómo la persona humana conoce, cómo se forman los conceptos a través de la simple aprehensión, cómo los conceptos son distintos que las imágenes. El concepto es universal, inmaterial y abstracto. Y la expresión oral de un concepto o escrita es la palabra. Con los conceptos yo puedo juzgar. Por ejemplo, puntualidad. Yo tengo el concepto de puntualidad, el que llega a tiempo, y puedo juzgar. Juan es puntual. Bien. La segunda operación de la mente es juntar los conceptos y al mismo tiempo pues, formular un juicio sobre ellos. De modo que la expresión oral del juicio se llama la proposición. Juan es puntual. La tercera operación de la mente es cuando uno junta juicios. Juan es puntual, la puntualidad tiene un premio, luego Juan merece un premio. La tercera operación de la mente es, a partir de dos juicios, poder llegar a una conclusión que es el raciocinio y el silogismo. Pues bien, después de esto hemos visto el tema importantísimo de lo que es la persona humana. Hemos estudiado la inteligencia, hemos estudiado la voluntad, hemos estudiado la libertad como punto fundamental, hemos estudiado los hábitos, una cualidad estable de la mente que permite la pronta y eficaz ejecución de un acto singular. Si los actos son buenos, se llaman virtudes. Si los actos son malos, se llaman vicios, ¿no? Por lo tanto, hemos de buscar el hombre virtuoso. El hombre virtuoso es el que es formado en valores. Por lo tanto, formar en valores es hacer que las personas individuales, singulares, tengan virtudes. Las virtudes son de la persona singular. Alguna vez me decían, un oficial me preguntaba, pero ¿qué pasa, señor, cuando se dice la moral del batallón está alta? Es un modo analógico de usar la palabra moral por estado de ánimo. Pero es otra cosa distinta a la ciencia moral. Pero hablando de las personas se rigen por unos principios éticos y morales. ¿Bien? Vimos lo que es la persona, punto fundamental, sustancia individual de naturaleza racional. La persona tiene un elemento material, espiritual, es individual y es social. Si por lo tanto en el ser humano hay un coprincipio materia-espíritu, los dos caminan juntos. Y cómo es que, por ejemplo, estudiamos que el cuerpo es el instrumento de la inteligencia para conocer. El filósofo afirma, Aristóteles, que no hay nada en la inteligencia que antes no haya pasado por los sentidos. Si no veo, si no huelo, si no oigo, si no toco, si no saboreo, no puedo formarme la idea de qué sabor tiene, por ejemplo, la canela. Por lo tanto, el cuerpo también tiene su aspecto propio. A veces uno puede sufrir en el cuerpo, me chanqué un dedo, estoy con un cálculo renal, o de repente, pues, en un momento hay una pena muy grande, un ser querido que muere, ¿no? El cuerpo también sufre, pero ahí especialmente sufre el espíritu. El espíritu también adolece. El dolor de perder a un papá, a una mamá, el dolor ante una acusación injusta, el dolor, la pena o la ira, que puede haber una ira buena por reaccionar frente a una cosa que no es así. Por lo tanto, materia y espíritu. A veces se sufre en el cuerpo, a veces se sufre en el espíritu. Pero cuando sufre el cuerpo también afecta al espíritu. Y a veces cuando uno sufre en el espíritu, también sufre el cuerpo. En italiano se dice un refrán, cuando el cuerpo sta bene, l'anima balla. Cuando el cuerpo está bien, el alma baila. Es decir, que son vasos comunicantes, cuerpo y espíritu.
Pero al mismo tiempo, la persona, hemos puesto énfasis en decir que la persona es individuo. Y hemos visto que la persona debe defender su individualidad y no caer en el individualismo. Yo siempre pongo énfasis en estas palabras. La individualidad es algo que uno tiene que defender. Yo soy yo. No comparto mi naturaleza con nadie, mejor dicho, mi persona con nadie, mi naturaleza sí. Entonces, por lo tanto, cuando uno respeta su propia individualidad, respeta lo que yo soy, persona. ¿Se acuerdan que decíamos, qué soy yo? Ser humano. ¿Quién soy yo? Persona, con nombre y apellido. Entonces la persona tiene un aspecto que es su individualidad, que no la comparte con nadie. Pero al mismo tiempo, otro elemento característico de la persona es su sociabilidad. Y hacíamos la pregunta, ¿el ser humano habla porque es social o es social porque habla? Habla porque es social. Claro que sí. Si no hubiera un tú, yo no podría usar el yo. Es el título de un libro extraordinario de un filósofo judío de la segunda mitad del siglo XX, Martin Buber. El libro se llama Yo y tú. Lo recomiendo vivamente. Es un libro no muy largo, corto, donde este gran filósofo plantea también que tiene un libro que es el hombre Martin Buber, con Bravo Uniform, Bravo Eco Romeo Buber, Martin Buber. Bien. Entonces, tenemos a la persona, pero ya hemos hablado de esto. Entonces ahora pasamos a un tema que es importantísimo. Pasamos dentro de los esquemas que repartimos de cuestiones filosóficas de actualidad, la Oficina de Ética y Valores Morales este año. Entonces, estamos en este esquema en la página 3 y pasamos en la página 3 al número 8 romanos. 8 romanos que dice características del modo de pensar contemporáneo. Y entre paréntesis dice ahí, estudio del discurso racional en nuestros tiempos. Bien, yo diría que este es poner el dedo en la llaga, porque pensar tiene que tener un fundamento en la realidad. Hay personas muy sabias que han podido observar la realidad y llegar a unas conclusiones muy grandes. Citemos dos mundialmente conocidos. Sir Isaac Newton, la ley de gravitación universal. Todos sabemos la anécdota que la manzana que cayó y entonces la ley de la gravitación universal la formula Sir Isaac Newton, que está enterrado en Londres en un sitio de honor, un gran físico. Claro, lo que es evidente, debemos recalcar, las cosas caen no porque hay la ley de Newton, no, las cosas caen por la ley de la gravitación universal, por la ley de la gravedad. Newton lo que hizo fue observar el cuerpo que caía. El mérito de Newton está en formular una explicación matemática a ese fenómeno y que indudablemente en la física tiene un punto de vista fundamental. Y hago un paréntesis. La física de Newton, la Royal Physical Society de Londres, cuando aparece otro físico ya más cercano a nosotros, alemán, judío, Albert Einstein, que formula otras normas de la física, de la relatividad, y mediante esos cálculos matemáticos que él hizo muchos años antes, vaticinó por cálculos matemáticos en el macrocosmos que tal día de abril del año 19, frente a las costas de Brasil, habría un eclipse. Entonces esto lo cuenta Paul Johnson en su libro de historia, ¿no? Y en la primera página aparece esto, ¿no? Historia contemporánea, o Modern History, historia moderna. Dice cuando formula esto Albert Einstein, piensan, entonces ahora todo lo que dijo Newton
se cayó al suelo, ya no sirve para nada lo que dijo Newton. Einstein dijo al revés, si no fuera por Newton, no se podría formular esto. Y con mucho tiempo lo vaticinó y se produjo, con muchos años de anticipación. No es que se hubiera roto las leyes de Newton, sino que Albert Einstein se apoya en eso y formula esta ley de la relatividad en la teoría del macrocosmos. Otro ejemplo, no tan lejano como Newton, pero sí del siglo XIX, al cual, digamos, la salud pública le debe un buen agradecimiento. Es un francés, Louis Pasteur. Todos saben el experimento que hizo Pasteur, que hizo en una botella caldo de carne y lo cerró bien tapado, y al cabo de un tiempo aparecieron gusanitos, animalitos. Entonces un grupo de personas empezaron a hablar, existe la generación espontánea. Y Pasteur dijo, ni hablar, no existe. Él observaba esa realidad. No existe la generación espontánea. Es decir, que si hay un ser, tiene uno que le precede. Entonces no salieron de la nada esos gusanitos que se llenó el caldo de carne, y descubre y entra en gran apogeo la microbiología, ¿no? Con unos potentes microscopios. Entonces, el gran aporte de Pasteur es el darse cuenta que hay unos microorganismos los cuales no conocemos y que podemos captar, podemos ver con ayuda del microscopio. Y por eso es que hay un gran avance en toda esta ciencia. Bien, el pensamiento se basa en la realidad, pero ahora pareciera ser que en esta época de la posmodernidad se le da poca importancia al fundamento real del pensamiento. Fundamento real del pensamiento. Si yo digo ahorita, este lápiz, este puntero, tiene un peso, este lápiz tiene un peso, y tiene un peso exacto, ni más ni menos. Por lo tanto, este hecho, es decir, no, que para mí debe pesar 15 gramos, 20 gramos, 18 gramos, 2 gramos, 5 gramos, no interesa lo que yo diga. Hay que comprobar la realidad. Entonces, por lo tanto, hoy no interesa tanto la comprobación de la realidad, ¿no? Yo recuerdo que en alguna ocasión, las matemáticas no son mi fuerte, pero tengo entendido que cuando se corrigen ciertas pruebas, hay un procedimiento y hay un resultado. Y encontraron, en el caso de algunos cadetes, que el resultado era bueno, pero el procedimiento no era el adecuado, no era correcto. Entonces algo pasó ahí, pues, ¿no? Algo pasó ahí porque, repito, que las matemáticas no es mi campo, pero tengo entendido que cuando se llega a un resultado es porque se ha hecho un procedimiento, ¿no? Recuerdo que una vez en la Universidad de Piura, en la asignatura de cálculo numérico, oí el diálogo entre un alumno y el profesor, que era un físico matemático, el profesor Mabres, y le decía, yo oí el diálogo, pues estaba ahí parado. Y dice, doctor, ¿cómo puedo hacer para yo poder avanzar con este tipo de problemas? Y le dijo una cosa que yo me quedé muy sorprendido. Dijo, cuando hayas hecho 2000 problemas de este tipo, empezarás a saber. Tiene que pasarte horas. Uy, decía yo, que ya sé que no es mi campo, ¿no? 2000 problemas de un tipo y practica y practica y practica y practica. Bueno, pero el hecho es que los problemas también tienen, por ejemplo, las matemáticas tienen un apoyo en la realidad. Yo les preguntaría a ustedes, señores que escuchan estas palabras, cadetes de primer año de la Escuela Naval, cada ciencia tiene un objeto, ¿verdad? Por ejemplo, la ciencia médica que estudia. Ustedes me dirán las enfermedades. Esa es una parte de la medicina que se llama patología. La ciencia médica estudia la salud humana. La salud humana, porque si no estudiara la salud humana, nunca podría saber cuándo se ha enfermado. Es decir,
que consecuencia de que yo he estudiado el riñón, yo puedo decir que este riñón está con unos cálculos nefríticos, aparte del dolor. Si he estudiado el hígado, puedo mirar los exámenes y decir que está con hepatitis. Pero no se estudia primero las enfermedades y después el órgano sano. Una vez me pareció una cosa, por hablar sin pensar mucho un tema. Yo estaba dando clases en la maestría, ya hombres y mujeres de 30 años, 30 y tantos años, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que estudiar cómo las cosas son para poder llegar a lo correcto. Por ejemplo, dije en clase, yo pienso que no se va a estudiar nunca en ingeniería civil cómo no se construye un puente. Y uno de los alumnos levantó la mano y dijo, no, no te equivocas. En la maestría todo el mundo se habla de tú te equivocas. Me dijo, no. ¿Por qué digo? Sí, porque hay libros en los que uno estudia cómo no se debe construir un puente. Ajá. Ya me ganó, ¿no? Entonces, después pensé, claro, ese libro de cómo no se construye un puente parte de principios de cómo sí se construye el puente. Porque si no sé cómo no debe ser, lo de que no debe ser así porque sé cómo debe ser. Total, el hecho es que hoy día se piensa, en vez de que mi pensamiento esté basado en la realidad, estoy leyendo número Romanos 8, 2, actual subordinación de la ontología y la epistemología. Es decir, hoy día la ontología, la ciencia del ser, está supeditada a lo que yo pienso, a lo que yo siento. Que yo siento que es así. Esa palabra es muy poco seria. Lo que yo siento. Sí puede ser, pero yo puedo sentir afectos, puedo sentir afición, pero sobre yo siento que 2 más 2 es 4, no, pues así no es, ¿no? Por lo tanto, hoy día pareciera ser que las cosas son según yo siento, según yo pienso, según a mí me provoca, según a mí se me presenta. Para mí eso está bien, para usted está mal. Bueno, diríamos, pues si un triángulo es un triángulo y no es un círculo, ¿no? Y un perro no es un gato y un gato no es un perro. Claro, evidentemente, el ser de las cosas y la realidad. Hombre sabio no es el que tiene muchos sentimientos. Hombre, mujer sabio es el que tiene conocimiento de la realidad, es decir, mi conocimiento está supeditado a la realidad, ¿no? En algunos cruceros que yo estaba en el puente de Mando, horas navegando, y no se me hubiera ocurrido nunca, por nunca tomar el mando del buque. Yo veía cómo operaban, veía que sacaban las cartas geográficas satelitales, veía, pero nada más que una observación bonita. Yo de ahí no voy a decir, yo puedo sacar el buque del muelle. No, ni loco, ¿no? Por lo tanto, porque no tengo un fundamento en la realidad de mi conocimiento, tengo una afición a ver cómo entra el buque al muelle y pues cómo viene el práctico y lleva el buque, en fin. Pero yo no he estudiado todo lo que estudia un marino para poder operar un buque, ¿no? Entonces, para poder saber la ciencia de operaciones navales, hay que haber estudiado con un fundamento real. Por ejemplo, no es porque nadie me lo haya dicho, pero me parece de sentido común que en el desplazamiento de un buque la inercia tiene mucho que ver, no solamente la dinámica. Entonces quienes están al mando del buque tienen que tener una cierta familiaridad con esos conceptos, ¿no? Por lo tanto, el pensamiento y la realidad. Quiero dejar claro que no va mi pensamiento por acá y la realidad va por acá. No. Las cosas son objetivamente ciertas, no las contingentes. Los griegos dividían el conocimiento en 2 grandes campos: lo contingente y lo necesario. Vamos a ver qué es lo contingente. Contingente es lo que puede ser o no ser. Por ejemplo, para ustedes,
es contingente si cuando acaba en cuarto año van a superficie, a submarinos, a FOES, o infantería marina, operaciones especiales, o aviación naval, o lo que quieran, ¿no? Pero una vez hay que escoger. Contingente, pues lo que puede ser o no ser, ¿no? Y sobre eso yo tengo opiniones, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, si yo pregunto qué opinión tienen de Claudio Pizarro, es una opinión. Lo que es certeza es que Claudio Pizarro es varón, es peruano, es hijo de marino, ha estudiado en el Liceo Naval, es futbolista, es esposo, es padre, es futbolista. Eso es cierto, no se puede negar lo que estoy diciendo esto de Claudio Pizarro. Ahora, habrá quienes opinen que Claudio Pizarro juega bien, muy bien, requete bien, mal, pésimo, que juega bien en Europa, que no juega bien en el Perú. Ahí no entro. Pero lo necesario es que el señor Claudio Pizarro, pues, es varón, es peruano, es hijo, es esposo, es padre, es futbolista. Eso es certeza absoluta. Lo que puede ser o no ser, esa es su opinión. Entonces no puedo decir que para mí el gato es un mamífero. No puede ser para mí, está de más. Cuando uno pregunta sobre el ser de las cosas, no pregunta sobre la opinión. ¿Qué es un perro? Es un mamífero cánido. Claro, es absolutamente cierto, ¿no? Y es que eso no es posible negar y decir, bueno, para mí el perro es... No, 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 no. Ese para mí hace mucho daño, porque las cosas no son como yo siento. Las cosas no son lo que a mí me parece, ¿no? Por ejemplo, yo no me había enterado porque no sabía. Una vez en el Cusco, un amigo que me había invitado, el arzobispo de entonces, Monseñor Alcides Mendoza, y entonces me dijo, tú sabes que aquí es muy difícil hacer arroz. Así le dije, ¿y por qué? Entonces me dijo, mira, yo claro, tampoco sabía esas cosas, ¿no? Ustedes que estudian esas cosas me podrán después explicar. El Cusco estaba a 3.600 metros de altura sobre el nivel del mar. Y tengo entendido que el agua entra en ebullición, hierve a los 80 grados. Es decir, pasa del líquido a gaseoso. En cambio, en Lima, al nivel del mar, el agua hierve a 100 grados. Entonces, es decir, que entra en proceso de ebullición. Entonces, si en el Cusco el agua hierve 70, 80 grados, no tiene la temperatura adecuada como para poder cocinar de un modo oportuno el arroz. Entonces salía difícil. Tal vez, ya eso ya no tengo tanta seguridad, que con la olla a presión, esas ollas que entran cerradas, ajustadas, se puede hacer el arroz. Pero en fin, yo no sabía pues que por la presión atmosférica, no me meto a explicar el tema porque tampoco es mi campo, pero que el agua empieza a entrar en proceso de ebullición en el Cusco a 80 grados, nunca lo hubiera pensado, ¿no? Entonces ya también ahí ya no entro en el campo médico. Si se puede desinfectar los instrumentos médicos en un agua que solo hierve a 80 grados, cuando hay que desinfectar los instrumentos que se usan pues, en una operación o el médico en su consultorio. Ya, no entro porque no es mi campo. Lo cierto es que las cosas son como son y sabio es el que sabe cómo las cosas realmente son. No es que tiene muchas opiniones. El caso que ponía de Pasteur, él se dio cuenta que es que no había generación espontánea hasta que descubrió los microorganismos. Microbios, bios es vida, micro pequeño, microbio, un ser muy pequeño. Ahora que están con todo el tema del virus, del COVID-19, que Dios quiera que esto avance en el conocimiento de la curación y la vacuna para esta molestia que tanto hace sufrir. Pues bien, entonces hay que ser muy serio en el pensamiento. El pensamiento tiene base en la realidad. La opinión tiene base en la contingencia, en lo que puede ser o no ser. El aspirante, el cadete de primer año puede ser de superficie, puede ser operador especial, puede ser infante marina, puede ser marinista, puede ser aviador naval,
puede ser guardacorpo, lo que él quiera, puede ser ingeniero, ya veremos. Lo que sí es cierto es que es cadete de la Escuela Naval del Perú. Sí es cierto que se está preparando para ser oficial, de certeza absoluta y total. Como también ninguno de ustedes tiene vocación de cadete naval, eso no existe. Están por un periodo de formación en la Escuela Naval del Perú para ser oficiales de la Marina de Guerra del Perú, oficiales de la Armada Peruana. Por lo tanto, no es lo definitivo, es un proceso de preparación para optar al grado militar de alférez de fragata cuando se concluyen satisfactoriamente los estudios. Esto es absolutamente cierto, no existe la vocación de cadete naval. Por eso va asimilando, va asumiendo desde este aspecto que es importantísimo, no el más importante, pero sí esencial. Por ejemplo, el porte militar. El porte militar es esencial porque da una disciplina, da una manera de comportarse. Y por eso decíamos, cuando ustedes eran aspirantes, el diálogo era muy pequeño, muy concreto, y afirmativo, negativo, desconozco, permiso para retirarme, comprendido, y se acabó. No hay más. Va disciplinando. La guardia de cripta también tiene una razón de ser, de ir formando, de ir moldeando, tener el concepto, no opinión, el concepto de guardia de honor. ¿Qué hace un cadete parado frente a la cripta del almirante? Una guardia de honor en honor a. En honor a. A mí me sorprendió en una ocasión el jefe de Estado Mayor General de la Marina Argentina, el almirante Jorge Omar Godoy, me invitó una semana a Buenos Aires y después estuve también, no fui a la Escuela Naval, era para unas conversaciones con oficiales de la Marina Argentina, de la Armada Argentina. En una de las visitas en tiempo libre fui a la Catedral de Buenos Aires, que está cerca de la Casa Rosada. Y ahí está una inmensa tumba donde están los restos del general San Martín. Y me acordé de la Escuela Naval porque hay, no sé si llamará soldado, granadero o qué, pero aparte que hay una llama que arde día y noche al entrar a la catedral, al lado de la tumba monumental, inmensa, pueden buscar en internet, monumento a la tumba del generalísimo José de San Martín, siempre hay día y noche un granadero, creo yo, un soldado o alguien, un personaje uniformado que está haciendo guardia en honor de. Es que este es un concepto, no opinión, un concepto del honor. Y siempre hablando de esto, me viene a la memoria unas palabras de un distinguido peruano, ya mayor, el señor tiene 99 años, ha sido presidente del Perú, en el general Morales Bermúdez, Francisco Morales Bermúdez Cerruti. Su abuelo también fue presidente del Perú, el general Remigio Morales Bermúdez. El general Morales Bermúdez, yo le voy a decir una vez, que a él no le hacía ninguna gracia cuando de repente oía decir que alguien, ante una cosa que era una tontería, este es un saludo a la bandera. Y hay gente que dice, este es un saludo a la bandera. Si yo no le hubiera oído al general Francisco Morales Bermúdez esta frase, no hubiera reparado, no me hubiera dado cuenta, porque ya me había yo acostumbrado a que la gente dice, esto es como una tontería, es un saludo a la bandera. Y el general dijo, yo como peruano, como militar, como general, saludar mi bandera es algo casi sagrado. Yo no puedo poner de sinónimo de tontería, eso es un saludo a la bandera. No. Por lo tanto, quien desprecia pues, estos símbolos patrios, quien no tiene ese modo de identificarse, ¿no?, con la realidad, no podría explicarse cómo fue la muerte del teniente Enrique Palacios en el Grau. Voy a procurar que antes que acabe el año les llegue un resumen, y estoy preparando con la Dirección de Información un resumen sobre aspectos virtuosos en la vida del teniente Enrique Palacios, que era muy joven y de una manera tremenda que la gente desconoce. Pero en fin, el hecho es que si no se tuviese esa certeza del cumplimiento del deber, esa certeza
de cumplir con lo pactado, cumplir con lo prometido. Y yo siempre pongo, no se olviden, cadetes, no porque estemos en la Marina, pero no por casualidad Miguel Grau es el peruano del milenio. No por casualidad es el héroe máximo del Perú. El Miguel Grau, cuando va a Puntangamos, él sabe que no regresa. Y ese es, le escribe una carta a su esposa, el senador Dolores Cabero. Pero Grau cumplió con el deber. Grau cumplió con el deber. Y si ustedes profundizan, en la biblioteca deben tener varios ejemplares de la biografía del general, del almirante Miguel Grau Seminario, escrita por el recientemente fallecido autor, doctor José Agustín de la Puente Candamo. La biografía de Miguel Grau. Mirarán, leerán y comprenderán lo que fue el cumplimiento del deber. Bien. Pues bien, entonces hay que tener, estamos en el punto 8 Romanos 3. El activismo en nuestro tiempo. Hay que tener una jerarquía de valores, un orden de prioridades. Ejemplo, ya se les va a repartir también la hoja de ruta. Si yo tengo un examen el día lunes importante, no me voy a ir al cine el día sábado o voy a hacer otra cosa. Tengo una jerarquía de valores, una serie de prioridades, ¿no? Parece ser que ahora hay que hacer muchas cosas. Hay que correr de un lado para el otro. Efectivamente, yo recuerdo cuando un cadete me preguntó, una pregunta muy ocurrida. Me dijo, señor, ¿cómo era la vida en Lima cuando no había televisión? Y yo me puse a pensar y dije, sí, yo me acuerdo cuando llegó la televisión al Perú. Yo estaba en primero y media, en octubre de 1958. Y la antena se puso en el Parque Universitario, en el edificio de que era entonces el Ministerio de Educación que construyó Manuel Aodría. Bueno, empezó en el 58, empezó la televisión, y ya, la televisión, y no digamos ya internet y todos los multimedia, ¿no? Pero el cadete me preguntaba como que era no entendible la vida sin televisión. Pero a mí me hizo risa cuando me preguntaba, como si yo fuera pues del Paleolítico inferior, cómo era la vida cuando no había televisión, cómo era la vida cuando no había rueda. Después yo hablaré del tema de la rueda y los peruanos. Bueno, el hecho es que le dije, cállate, mucho mejor. Cuando no había televisión, boom, 1000 veces mejor. Uno conversaba, alternaba con sus hermanos. Yo recuerdo las navidades, disculpe, les cuento una cosa personal, en la casa de la abuela, mi abuela materna, pues nos juntaban un montón de primos y algunos cantaban, no había televisión, se cantaba, se decían cosas y se conversaba. Ahora no se conversa. Y podríamos decir que la familia ahora viven juntos y no se tratan. Y si se tratan es sin amarse. Y cuando faltan, sin llorarse. Es decir, como que se da por supuesto. No. Es decir, que el activismo es una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, ¿no? Entonces, el activista, por ejemplo, que es el modo de vivir ahora, corriendo. Yo hago una pregunta que además ustedes deben ser sujetos interesados en el tema. Desde que yo he llegado a la Escuela Naval en diciembre del 97, estamos con el tema aprender inglés. Evidentemente que es importantísimo hablar inglés. Yo podría decir que es casi como no saber leer, y para un marino más aún. Y además ustedes tienen ciertos condicionamientos de que no aprueba el inglés. A mí me llama la atención, es una opinión, ¿eh? Opinión de Oviedo, mía. ¿Qué cosa es estudiar inglés? O alemán. Estudiar inglés. Es como si yo dijera, vamos a estudiar natación. Entonces traemos un PowerPoint. Yo vi en Alemania una vez cómo en los deportes, en el atletismo, había unas computadoras que hacían una gráfica de cómo había que estirar el brazo para danzar jabalina y las palancas. Pero imaginémonos pues que se va a aprender natación con PowerPoint. Pero
no hay piscina. Entonces digo yo, ¿cómo se aprende a nadar sin piscina? O sin piscina o sin agua, quiero decir, tirarse al agua. Sí, ¿no? Entonces yo hago la analogía, el inglés, u otro idioma. ¿Cómo se aprende inglés si no se practica? ¿Cómo se practica si no tengo las palabras? Si no tengo las palabras, si no tengo vocabulario. Y evidentemente, pues ya después de un tiempo entraré a los modismos y a los giros idiomáticos propios. Pero lo que sí es cierto es que el activismo es no pensar, correr de un lado para el otro. El activista quiere metas inmediatas. No usa los medios oportunos para conseguir ese fin y confunde los medios con el fin. 3 características. El activista, metas cortas. Quiere resultados inmediatos y no usa los medios adecuados. Está puesto aquí en el programa el activismo. El número 3, el activismo en esos tiempos. El obrar sigue el ser. Yo soy lo que soy o lo que hago. Y entonces yo pongo ahí, el orden de los factores sí altera el producto. Si yo no tengo un esquema de pensamiento, la pregunta es, ¿yo vivo conforme a lo que pienso o pienso conforme a lo que vivo? Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Yo vivo conforme a lo que pienso, a mi estructura conceptual, o pienso conforme a lo que vivo? Analógicamente pregunto, para construir una casa, ¿primero hago los planos y los cálculos y después construyo? ¿O primero construyo y después hago los planos y hago los cálculos? Es evidente que primero hago los planos, hago los cálculos y después construyo. Es evidente que yo debo tener un esquema de pensamiento en la cabeza, qué quiero hacer, para saber cómo lo voy a hacer. Juan Pablo II, el Santo Pontífice, dijo en Irlanda, en Drogheda, en la Irlanda del Norte, hay 2 Irlandas, República de Irlanda y Irlanda del Norte. Irlanda del Norte, en Belfast, y Irlanda del Sur, Dublin. Decía en Armagh, la gente hoy se preocupa más del cómo que del qué. Repito lo que decía Juan Pablo II, un gran filósofo, para un hombre santo. Hoy día la gente se preocupa más del cómo voy a hacer en vez de qué voy a hacer. Y es que el cómo depende del qué. Piénsenlo ustedes despacio. ¿Cómo hago tal cosa? ¿Cómo hago tal otra? Primero, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Es cierto, durante años, por razones personales, he viajado con mucha frecuencia a Houston, en Texas. Incluso en alguna ocasión he echado una mano como capellán en el Hospital Metodista en Fannin Street, en el Medical Center. Y el Hospital Metodista está aquí, al costado está en St. Luke, más allá del Episcopaliano, y más allá del MD Anderson en Fannin Street. El MD Anderson ya cambió de giro, área de cáncer, pero una época era un hospital de diagnóstico. ¿Qué quiere decir eso? Un médico nunca va a curar a un paciente si no sabe qué tiene. Esto es de sentido común. Para poder tratar a un paciente qué tiene, qué enfermedad tiene, entonces ya sabré cómo se trata esa enfermedad. Por lo tanto, en el orden lógico, metafísico, epistemológico de las cosas, no son sinónimos de esa palabra, lógico, ontológico, epistemológico de las cosas. Primero es el qué y después es el cómo. El activista no. El activista voy a hacer, ¿pero a dónde vas? ¿Qué obligaciones tienes? ¿Qué compromisos tienes? ¿Qué responsabilidades tienes? ¿Tienes la plata suficiente para eso? ¿Vas a hacer esto? No se piensa. Eso se llama atolondramiento. Entonces la gente piensa que se le ocurre, yo vivo conforme a lo que pienso. No, yo pienso conforme a lo que vivo. Está mal. Es cierto que si uno no tiene una jerarquía de valores, es cierto que si uno no tiene una estructura mental, nunca va a tener un orden mental. Ya lo hemos estudiado, el orden mental. Y aprovecho porque en contra del activismo hay que tener
la laboriosidad, el trabajo ordenado. Voy a repetir otra vez el concepto, no opinión, el concepto de orden. Lo voy a repetir 3 veces, como digo, las cosas que son puntuales. Orden. La definición más fácil no puede ser relación de las partes con el todo. El orden es la relación de las partes con el todo. Yo ahorita estoy sentado aquí en una silla y aquí de adelante tengo una mesa. No me tienen que explicar que la silla se pone en el suelo y no encima de la mesa. Por lo tanto, el orden es un orden lógico. La silla es para sentarse, la mesa para apoyarse. El orden es la relación de las partes con el todo. Entonces, un primer lugar donde hay que tener orden es en el pensamiento. Un pensamiento ordenado. Un pensamiento ordenado. Lo que comentaba antes de cálculo numérico, yo me quedé sorprendido, ¿no? Y además, ese señor que fue rector de la Universidad de Piura, gran matemático, en una ocasión nos reunimos a almorzar este señor y un almirante que ya falleció, distinguido almirante, el almirante Oscar Penny Cabrera, gran matemático, y yo estaba ahí, estábamos almorzando en el Centro Naval en San Borja. No voy a decir que me pegué la aburrida de mi vida, pero esos 2 sabios matemáticos hablaban de unas cosas que yo no entendía nada. Era como si estuvieran hablando en ruso, porque no entendía. Hablaban, todo eran términos matemáticos, todo derivadas, todo eran temas. Les cuento cuál es el tema de la conversación, ¿no? Que yo hasta ahí entendiendo contaba uno, esto cuento ya como abundancia para reírnos un poco, ¿no? El físico, le comentaba al almirante Penny, que también era electrónico, físico, sabio, ¿no? Te lo contaba a este señor que en Europa un matemático se estaba afeitando con máquina eléctrica y de repente la máquina eléctrica la puso en el vidrio, sin apagar, la máquina de afeitar eléctrica, en el vidrio delante del espejo y la máquina empezó a moverse. Entonces el matemático, arquitecto, Rius y Camps, decía, ¿y esto por qué se mueve? Entonces se le ocurrió al matemático ver a los colibríes que mueven así, los picaflores, ¿no? Pero también hay unos insectos que vuelan así, como si vieran en zigzag, ¿no? Y este físico le comentaba al almirante Penny, agarró una campana de vidrio con vacío absoluto y metió dentro unos abejorros que movían las alas así a toda velocidad. Por lo tanto, no volaban por resistencia al viento, sino por vibración. Ahí dejo la conversación, porque ya después fue por unos campos, 3 horas estuvieron hablando de esto, ¿no? Y yo me decía, ya ¿para qué vine acá? ¿Para qué vine aquí? ¿No? Pero ya conversamos otras cosas, pero bueno, yo no tenía nada que hacer ahí, ¿no? No tenía nada que decir ahí. Entonces, es decir, que hay que tener un orden en el pensamiento. Cuando uno tiene orden en el pensamiento, tiene orden en el tiempo. Orden en el tiempo. Y cuando tiene orden en el tiempo, tiene orden en las cosas. Si entran a mi camarote y mi armario está hecho un desastre, todo patas para arriba, porque es que no tuve tiempo. Entonces metí las cosas, no están acá como debe estar, la ropa interior, los pañuelos, no, todo está así. Será un parte, pero por falta de orden, ¿no? Falta de policía, ¿no? Pero ¿por qué hay desorden en mi closet? ¿Por qué hay desorden en mis closets? Porque tengo desorden en el tiempo. ¿Y por qué hay desorden en el tiempo? Porque hay un desorden en el pensamiento. ¿Y por qué hay desorden en el pensamiento? Porque no he pensado que orden es relación de las partes con el todo. Por lo tanto, el activista tiene que ser, es un desordenado. El activista que corre de aquí, corre para allá, ¿no? Ayer le comentaba a un comandante que ¿en qué crucero sería? En el primer crucero que hice Vilit, ¿no? Hace un montón de años, ¿qué sería? El año 98, sí, 98 creo yo, y 99. Y después ya un crucero largo, varios miles de millas. Había unos letreritos: duerma en cuanto pueda, descanse, ¿no? Y es sí, efectivamente, porque de repente no se sabe a qué hora hay que levantarse, porque hay que hacer una maniobra, porque hay que hacer no sé cuántos, hay que aprovechar el tiempo en estar descansados, ¿no? Ese es orden, orden, ¿no? Orden en el pensamiento. Por lo tanto, ¿yo soy lo que hago o yo hago lo que soy? ¿No? Aquí el orden de los factores sí altera el producto.
¿Yo vivo conforme a lo que pienso o debo pensar conforme a lo que vivo? Debo vivir conforme a lo que yo pienso y debo tener una estructura de pensamiento adecuada. ¿Por qué sí y por qué no? Y debo dar una respuesta a esas cosas. Por lo tanto, no es lo mismo vivir conforme a lo que se piensa o pensar conforme a lo que se vive. Yo debo vivir conforme a lo que pienso y debo cerciorarme, garantizarme que mi esquema mental, mi esquema conceptual es el adecuado. Y como ustedes son adolescentes, cadetes de primer año, no es ninguna burla, sino un análisis sencillo y simple de la palabra adolescente. El adolescente es el que adolece, por eso viene adolescente. El que adolece dudas, incertidumbres, falta de madurez, falta de conocimiento, falta de experiencia. Ese es un adolescente, está camino a madurar. Insisto, no piense que es una burla mía. Sencillamente que la que ustedes tienen 17, 18, 16 años, pues están en un proceso de maduración. Adolece esas cosas. Entonces, por lo tanto, hay que tener pues un orden en la cabeza, un orden en las ideas, ¿no? Yo vivo conforme a lo que pienso y no termino pensando en lo que vivo. Y otro tema también así, curioso, es que yo soy lo que hago, el activismo corre de un lado, corre para el otro, corre para aquí, corre para allá. Pero también hay otro modo. Yo soy lo que tengo. Yo soy lo que tengo. Hace años yo tengo una afición oculta que es la mecánica. Y entonces me interesa ver cómo caminan los carros. Y entonces cambian de carburadores a inyectores y ya no hay. Bueno, cambia mucho. Entonces un día estaba en la Toyota hace años y nunca había visto un carro Lexus que es de Toyota. Entonces estaba en el taller y me puse a mirar un Lexus que estaba ahí. Nunca había visto esa marca. Es Toyota, ¿no? Creo que es el mejor de Toyota. Bueno, entonces estaba mirando y el funcionario de Toyota, un señor Katayama, me estaba explicando que esto funciona así, así, así. Y entonces me dijo, no sé si era así por decir, usted puede poner, porque cada rueda del Lexus tiene una computadora autónoma. Entonces usted puede poner en el techo del carro una copa de vino y el carro puede avanzar en un terreno plano. Le dije, ¿seguro? Sí, no tiene, absorbe todos. Entonces había otras gente que iban mirando otros carros, ¿no? Entonces dije, ¿qué carro este? ¿No? No se enciende, yo nunca he visto, no se enciende con llaves, sino, no sé cómo es, con el dedo. Algo tiene que haber en el bolsillo, ¿no? Pero no hay llave. Entonces yo dije, le dije al señor Katayama, entonces este carro es mejor que Mercedes, porque tanta cosa por dentro. Y un señor que estaba por allá me dijo, padre, sí, puede ser mejor que Mercedes, pero no le da estatus. Es decir, yo tengo un Mercedes-Benz, es decir, que yo tengo un Lexus. ¿Quién sabe lo que es un Lexus? Yo me quedé pensando, ¿no? Yo tengo un Mercedes-Benz, me da estatus. ¿Será? ¿Será? Hoy día recordaba que una marca de relojes muy fina, la marca eran relojes Rolex, ¿no? Y muy buen precio. Yo recuerdo unas personas que el regalo de fin de carrera era que sus padres regalaban un Rolex. Yo hoy día he visto que los Rolex están un poco de capa caída, porque es un reloj que simplemente da la hora. En cambio ahora uno puede hablar por el reloj, tantas cosas, tantas ya. Los smartwatch ya le dieron la vuelta al otro. Bueno, pues sí, me hace pensar la pregunta del cadete. ¿Cómo era la vida en Lima cuando no había televisión? Ya, yo digo, mucho mejor. Porque si ustedes se dan cuenta, hay gente con esto de lo que yo tengo, hay que tener todas sus comodidades. Así, ¿no? Hay que vivir para tener todas sus comodidades. Y yo le digo, ¿y cuáles son todas las comodidades? Porque siempre uno querrá más, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo nunca, ni de chico, nunca he tenido televisión en mi cuarto. Nunca, ni lo tendré. Además, casi no me gusta la televisión, no veo televisión. ¿Por qué? Porque en la televisión uno no piensa y no simplemente tiene impresiones psicológicas de momento, ¿no? Bueno, el hecho es que cuando uno dice ya basta, yo soy lo que tengo,
hace unos años uno se compró un par de zapatillas. En mi colegio le decían Keds, le decían zapatillas. ¿No? Y hay unas marcas, pero ahora parece que uno se compra o las Adidas, o las Reebok, o Converse All Stars. Antes la marca de la ropa iba por adentro, ahora va por afuera, para saber qué tipo de camisa usar. Yo recuerdo que la primera vez que fui a Nueva York era un adolescente, tenía 15 o 16 años. Entonces fui a las Naciones Unidas a ver cómo era y la escuela de traducción, tremendo edificio de la ONU. Y al poco tiempo apareció en la revista Time una propaganda que es la foto de un hombre que anda cargando su cartapacio y la foto está tomada de abajo hacia arriba, enfocando el edificio de las Naciones Unidas. El hombre con el cartapacio en la mano y levantado se ve el reloj que tiene. Era un Rolex. Y abajo decía, hombres como él usan Rolex. Y empieza todo a dar una vuelta, las cosas así. O sea que Rolex, Naciones Unidas, diplomático. ¿Se dan cuenta? Eso vino eso ya hace muchos años, que tenía 15, 16 años. Lo mismo me pasó pues, en Inglaterra, ver que de repente, en vez de decir gris, grey, entonces decían Balmoral, grey, Balmoral. Pues es Grey Balmoral, ¿no? O Balmoral. Pues. Y es que Balmoral es el castillo que hay en Escocia de la familia real, Balmoral. Entonces da un poco de snobismo, ¿no? Grey Balmoral, gris Balmoral, ¿no? Negro diplomático, por los carros negros, ¿no? Así que esa es una falacia, yo soy lo que tengo, ¿no? Hay que lucir. Pero hay que decir una frase ya bastante sabia, ¿no? Del consumismo. Dime de qué presumes para decirte qué careces. Cuando una persona se pone oropeles encima, o incluso yo creo que nadie será tan necio de autoalabarse, yo soy así, yo soy así, tal, no. Pero cuando una persona dice, yo soy muy honrado, yo soy muy decente, bueno, es que eso no se dice, ¿no? Se demuestra con la conducta, como es, tal cual, ¿no? Por lo tanto, pues no es que lo que decía el señor en la Toyota, sí, el Lexus es muy buen carro, pero el Mercedes te da estatus. Yo no sé, de repente habrá gente que tiene un Mercedes porque da estatus, ¿no? Es que el carro Mercedes realmente es un buen carro, muy buen carro. Tiene pues, una garantía tal, pero si me dicen que el Lexus, yo me acuerdo que Marina había unos carros, ¿qué año sería? El 2001, 2002, unos Toyota que creo que ya no hay, Toyota Crown, grandes. Por dentro me parecían mucho mejor que Mercedes, ¿no? Pero un carro japonés, como cuando yo era chico, los juguetes mejores, chico de kindergarten, pues eran juguetes alemanes, hasta que aparecieron los juguetes japoneses, como si fuera pacotilla. En cambio ahora es al revés, ¿no? Por lo tanto, la persona no vale por lo que tiene, ni por lo que hace, no por lo que es, ¿no? Por lo tanto, aquí viene el punto, que uno tiene que asumir, vivir conforme a lo que piensa, asegurarse que tiene pensamientos adecuados, asegurarse que tiene madurez, ¿no? Y es que hoy día hay una crisis muy grande en la inteligencia y en la voluntad. Entonces, cuando uno no sabe tener un esquema claro, inteligencia, no sabe qué quiere, voluntad, porque la voluntad se mueve por una orden de la inteligencia. Entonces, si la inteligencia no le da una orden a la voluntad se queda pasmada. Entonces, como hay que actuar de alguna manera, pega un salto y entonces en vez de hacer lo que entiendo que debo hacer, aunque no me provoque, ¿se acuerdan que hemos puesto el ejemplo? Es pregunta, ¿es posible que una persona, que un individuo haga con agrado algo repugnante? Bueno, esa es la pregunta. ¿Es posible que una persona madura
haga con agrado algo repugnante? No, sí. Si me dicen que este remedio que huele pestífero horrible, huele horrible, ¿me va a curar? Bueno, pues me tapo la nariz y me tomo el remedio. Entiendo que me está diciendo el médico que es así. Una vez recuerdo un médico que ya falleció, amigo mío, estaba en su consulta, muy buen médico. Y entonces me dijo que tomara una pastilla. Y le dije, bueno, pero esa pastilla no puede crear hábito, esa pastilla no tiene riesgos. Y ese médico, mayor que yo, hace un montón de años esto. Entonces me quitó los anteojos. Y hoy digo, ¿qué haces? ¿Por qué me quito los anteojos? Porque es absurdo que delante del ojo tengas un vidrio. ¿Por qué tienes el vidrio ahí? Porque no veo. Ah, bueno, pues si yo te digo que tome la pastilla es porque tienes que tomar la pastilla, si no bota lo absurdo de tener los anteojos delante del ojo. ¿No? Pues efectivamente, ¿no? Entonces uno tiene que actuar con sentido común y decir, bueno, yo tengo mi estructura de pensamiento, yo no puedo hacer solo lo que me provoca, solo lo que me provoca. Es que no me provoca. Bueno, hace muchos años un aspirante y le recomendé vivamente que se fuera de la escuela porque llevaba como 6, 7 días y no podía. Me decía, hace un montón de años, estaría hablando yo del año 2001, 2002. Entonces no le gustaba levantarse temprano. Ah, ya. Después, aunque estábamos en el confinamiento, no estaba acostumbrado a ducharse en agua fría. Ah, me hace calor, ¿no? En verano. Ah. Y después me decía, no, es que no me gusta que me den órdenes. Ah, caramba. Entonces dije, bueno, ha venido usted al sitio absolutamente 180 grados distinto. ¿Cómo que que no le cuesta levantarse temprano? Que le molesta la ducha fría aunque es verano y no le gusta que le den órdenes. Bueno, pues entonces se ha equivocado de sitio, ¿no? No, evidentemente que cuando uno recién llega el choque que tiene el muchacho que viene de civil y viene a la escuela naval, el choque de arranque es así notable, ¿no? Pero uno va aprendiendo y además no es una manía, ¿no? Se suele decir que a los aspirantes vienen a la escuela naval a aprender un nuevo modo de pensar para un nuevo modo de vivir. La vida castrense es distinta. Hace como 6 o 7 días estaba por aquí un joven oficial que ha sido cadete comandante, que ha sido Estado de Honor, primer puesto, y me hablaba de otro y me dice, y me quedé pensando, pues la primera vez que yo lo oí esto, y me quedé pensando porque era muy sagaz lo que me decía este oficial. Fulano está diciendo, lo que pasa es que habla como un civil, no piensa como un oficial, ¿no? Eso hace 4 o 5 días, ¿eh? Yo me quedé pensando, habla como un civil, no piensa como un oficial. Tengo un montón de amigos y parientes en la Marina, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, el lenguaje que usamos, a mí se me pega, yo no soy oficial, pero ya con tantos años, tal cosa, comprendido. Tal cosa, tal. Oye, ¿se podrá tal cosa? No hay problema. No hay problema. Es un lugar común que en Marina hay, no hay problema. Comprendido, ¿no? ¿No? Y está muy bien, autorizado. Ya, ya me río, pues cuando algo está mal, firmes, ya. Son palabras que usamos que a uno se le salen, pero que son así. Pues no digo que hay que hablar siempre así. Por eso yo también recomiendo que cuando el cadete, que ahora ustedes no están por la pandemia saliendo, debe alternar también con otras personas que no sean solamente el grupito naval, ¿no? Alternar con otras personas, ¿no? Bueno, pues yo soy lo que tengo, yo soy lo que siento, puro sentimiento, ¿no? Y ya llevamos 59 minutos y 19 segundos de conversación. Yo lo voy a dejar acá en el punto 6. 8 Romanos 6. Volveré a mandarles grabado esto, el tema del hedonismo, y el 8 Romanos 6 y 8 Romanos 7, y ahí nos quedamos. Vamos a hablar del hedonismo, el placer, la comodidad, en cambio la austeridad, la sobriedad de vida, ¿no? Pues el hedonismo no vamos a hablar ahorita, porque si no ya lo metemos en un campo que yo pienso que hay que darle el peso específico que le corresponde.
Bueno, señores, que Dios mediante estos momentos molestosos de la pandemia y de malestar acaben pronto, que sus familias estén bien, que todos ustedes estén bien y éxito con los estudios. Un gusto haber conversado con ustedes y nos volvemos a ver pronto.